botón, ¿no? Hay un botón donde podemos nosotros darle clic y hacerle seguimiento. Hacerle seguimiento al tema de las fichas. Este tema de las fichas va a estar habilitado siempre y cuando ustedes, o los supervisores en este caso, siempre y cuando los supervisores hayan marcado la asistencia. Previamente han debido de marcar su asistencia y después de marcar su asistencia se les va a permitir ya el llenado de las fichas. Entonces, la primera pantalla que van a visualizar los supervisores va a ser esta, en el cual están el listado de las supervisiones activas asignadas. Aquí podemos ver todas las supervisiones desde la 1 hasta la 6, ¿no? En orden. Aquí ya tiene una descripción, tiene un horario ya establecido y de acuerdo a ese horario se les va a permitir registrar, o si es que ya está fuera de horario, este botón de gestionar que ven aquí, botón de gestionar ficha, va a estar deshabilitado, digamos. No se les va a permitir ya ingresar fuera de horario. Ese es un comportamiento importante que deberían explicarlo, ¿no? Cuando capaciten a los voluntarios. Ya, entonces vamos a empezar por la ficha 1, que sería la supervisión del día viernes 5, que se aplica a las ODPs. Y en este caso, al darle clic en gestionar ficha, nos redirige a otra pantalla en la cual nos muestra los datos, en este caso de la ODP, ¿no? La ODP nos da el número, el nombre de la ODP, la dirección y el ubiceo. Ya, en esta parte ya explicaron la parte documental de las fichas. No me voy a centrar tanto en eso, pero sí me voy a centrar en las reglas que va a tener el sistema. En este caso, para las ODPs, solo se permite que un comisionado o un supervisor en general registre la ficha una sola vez. Por cada ODP va a ser registrado una sola vez. Eso significa que si ya hay un supervisor que está registrando la ficha para este determinado ODP, ya no se le permitiría registrar a otro supervisor en este caso. O sea que prácticamente es como que se bloquea, ¿no? Ya, entonces vamos a ingresar dándole clic aquí en el botón registrar. Y a continuación se nos muestra ya la interfaz propia de las fichas. En la parte superior vemos un resumen de los datos de la ficha. Más abajo tenemos los datos del comisionado, en este caso sería la persona que está, bueno, logueado, en este caso, es la persona que estaría aplicando la ficha. Esto ya se carga en automático, ¿no? No se puede editar estos datos, son solo informativos. Más abajo, en color morado, tenemos los datos de la ODP. Esto también es solo informativo, no se tiene que modificar, no se permite tampoco. Después, a partir de donde dice datos del jefe de la ODP, ya vendría el tema del llenado de información. Aquí lo importante es que la mayoría de los campos aquí que están con un asterisco al costado de las descripciones de campos son obligatorios. Aquí, por ejemplo, cuando yo le di clic a alguno de estos campos, me resaltó en color rojo. Esto significa que algo falta, ¿no? El sistema te está
dando una alerta de que este campo es obligatorio y tienes que completar esos datos. Y si no completas esos datos que están marcados en rojo, no te va a permitir grabar. Es, más abajo ya tenemos las preguntas en específico de la ficha 1, el horario de llenado aquí. De hecho, esto ya es en automático te marca la hora del celular en el que va a estar aplicado. De hecho, las fichas están pensadas para ser aplicadas en su mayoría en un celular, ¿no? Entonces, por eso, justamente, también ahorita estamos en un emulador de celular. Por eso que pueden ver ustedes la pantalla en vertical. En el celular, cuando se le dé clic a este campo a los campos que son de hora, se va a visualizar como una especie de reloj, ¿no? Y es como un control más amigable para, digamos, seleccionar la hora en este caso. Ya. Para la hora de inicio, aquí me marca 20 horas con 21 porque en este momento es la hora actual. Entonces, cuando apliquen la ficha, pues aquí en automático les va a sugerir la hora en la que estaría iniciando, que normalmente sería tal vez las 8 o 9 de la mañana, o quizás un poco más tarde. Ya, entonces de esa forma se puede registrar el horario de inicio, el horario de fin, mediante ese control. Después, más abajo ya vienen las preguntas ya de marcado. Estas preguntas que ustedes ven en círculos, que son como que de forma circular, son de selección única. Quiere decir que solo puedes seleccionar una y ya las demás se bloquean. Más abajo aquí también hay selectores de fechas. En el celular se va a ver así, tal como ven aquí en mi pantalla. Y está pensado el sistema, ¿no? Para ser amigable para un dispositivo móvil. Vamos completando. Aquí en la pregunta 3 es una pregunta condicional. Lo que nos dice es que si marcamos la opción no, nos va a enviar a la pregunta 5, por ejemplo. ¿Y qué significa esto? Que las preguntas anteriores a las 5 se van a bloquear. Entonces, aquí hay que explicar bien que algunas preguntas se van a ir bloqueando dependiendo de otras preguntas previas, ¿no? Dependiendo de la alternativa que vayamos marcando. Entonces hay que explicar esto en las capacitaciones de que hay campos que se van a ir bloqueando de acuerdo a las alternativas que vamos seleccionando. Se muestran aquí todas las preguntas, pero hay algunas preguntas que son dependientes de otras y hay otras preguntas que se van bloqueando porque ya no son necesarios. En este caso, en la pregunta 3 de aquí arriba, aquí nos dicen, si marco la opción no, ir a la pregunta 5. Entonces la pregunta 4 me aparece en color gris, quiere decir que ya está bloqueado y no es necesario llenar. La pregunta 5 también. Es otra pregunta que tiene una condicional, ¿no? Además, en la parte de abajo nos dice si ambos son no, o sea, si ya marco aquí no en la A y no en la B también, ya tengo que ir a la pregunta 9. Entonces, esta es una condicional. Esto significaría que las preguntas menores a la 9 ya nos aparecen bloqueadas, así como pueden ver aquí. Entonces tendríamos que pasar a la 9. Y de esa forma vamos completando. Hay varias preguntas que son de selección única, entonces voy a ir completando rápidamente para no tomar tanto tiempo en esto.
Ya, aquí por ejemplo en la 12 me dice si marco el no, ir a la pregunta 15. Entonces me tengo que ir a la pregunta 15. Esta pregunta 15 es una de selección múltiple. Puedo darle check a uno o más opciones. Sin embargo, es obligatorio también, ¿no? Seleccionar al menos uno de ellos. Y también esta pregunta 15 tiene en la parte inferior una opción de otro que yo puedo marcar. Y en caso de marcar otro, tengo que detallar. Listo. Luego pasamos a la pregunta 16. También es otra de alternativa de selección múltiple. Y finalmente hay un campo de observaciones. Aquí tendríamos que detallar un conjunto de observaciones. Listo. Después, en la parte final, esta ficha nos pide una imagen, ¿no? Una imagen. Esta imagen es solamente una fotografía simple, es una evidencia simple. En realidad no se está pensando en que se va a subir documentos ni archivos de varias hojas, sino más está pensado solo para tomar una imagen de que, digamos, el supervisor se ha apersonado a la ODP y ha realizado, ¿no?, la supervisión. No está pensado como para subir múltiples documentos o múltiples fotos. Es una evidencia simple. Bueno, con esto ya hemos completado esta parte y vamos a ver qué sucede cuando le damos en guardar. Ya, el sistema nos alertó aquí de una observación y nos dice que debemos llenar esta parte de datos de jefe de la ODP, justamente lo que les decía hace un momento. Si es que ustedes no completan todas las preguntas obligatorias, no se les va a permitir grabar. Entonces, vamos a llenar con unos datos de prueba. Acá vamos a llenar unos datos de prueba rápidamente. Número de DNI, celular, correo. Y vamos a poner la hora de finalización. Vamos a ponerle, digamos, 11:25. Listo. Con esto ya estamos completos. Aquí también hay un campo que todavía nos está pidiendo un detalle. Y luego bajamos. Y aquí la evidencia fotográfica es obligatoria, entonces también nos pide, ¿no?, una imagen. Bueno, aquí en el celular, cuando le demos clic en subir una imagen, nos va a abrir la cámara, ¿no? Aquí, como ven, en la parte inferior de mi pantalla, ve, seleccione una acción, ¿no? Aquí me dice la cámara o puedes entrar a tus archivos. Entonces, se puede tomar directamente la foto o también subir ya una foto de la galería. Entonces, son ambas opciones. Ya, en este caso yo voy a subir una foto de galería. Ahorita no tengo unas fotos, pero voy a buscar. Aquí voy a buscar una de ejemplo.
Por ejemplo, esta. Vamos a descargarnos esta imagen. Mm, ya no me permite guardar. Ah, ya, ahí está. A ver, un minuto. Ya, creo que aquí tengo un tema de conectividad, pero ya, no vamos a demorarnos con eso. Entonces, tenemos dos opciones: guardar aquí, abrir, por ejemplo, nuestra galería, podemos seleccionar ahí una foto, o bien seleccionar la cámara. En este caso no me va a abrir la cámara porque esto es un emulador. Ya, una vez que subamos la imagen, ya nos permitiría el sistema guardarlo. Y aquí ya tienen todo el grupo de preguntas de la ficha uno. Entonces, con eso, una vez que guardemos, el sistema nos va a redirigir nuevamente a este punto. Después tendríamos que ir al inicio y entrar ya en la ficha 2. Esto de la ficha 2 sería para el día 7 de junio y en el horario de 7 a.m. a 5:50 p.m. Estos horarios que ven aquí, de momento son horarios tentativos, todavía no es un horario definitivo. Nosotros por un tema de presentación le hemos puesto unos horarios tentativos, así que no se preocupen mucho por ese horario. Todavía va a estar definiéndose estos días. Ya, vamos a ingresar a la ficha 2. La ficha 2 se aplica a locales de votación, por lo tanto, cuando ingresamos a esa supervisión, nos muestra el local o los locales de votación que el supervisor aquí tenga asignado. En este caso, este supervisor tiene un solo local asignado que va a ser lo más común, ¿no? Lo más común va a ser que un supervisor tenga un solo local asignado, pero posiblemente en raras ocasiones sí haya algunos supervisores que tal vez tengan asignado dos locales o más, pero va a ser un poco raro eso. Lo común es que va a aparecer solamente un local. Aquí nos muestra el número del local de votación, el nombre, la dirección, el número de mesas del local y el total de electores hábiles. Ingresamos dando clic en el botón registrar y nos carga. Primeramente, en la parte superior, la información, el resumen de la información de la ficha. Y igualmente aquí, ¿no? Los datos informativos del comisionado, datos del local de votación, en este caso es un poco más detallado. Y en la parte inferior ya tendríamos ya los datos propios que nos solicita la ficha en este caso. Ya, aquí en esta ficha, la primera pregunta es un poco, digamos, en la que puede surgir dudas. eh, y es qué sucede de acuerdo a la respuesta de la pregunta y la alternativa no. Cuando aquí el supervisor marque en la alternativa no, prácticamente esta ficha ya termina aquí. ¿Por qué? Porque acá dice, luego de los intentos del entrevistador al coordinador, ¿se pudo aplicar la ficha? Si la respuesta a eso es no, entonces todas las preguntas posteriores aparecen ya aquí bloqueadas. Porque si no pudo entrevistar
al coordinador de la OTP, entonces no va a poder responder nada. Por lo tanto, lo único que le quedaría en ese caso sería llenar una observación y decir, ¿no? No se logró entrevistar al coordinador OTP, por ejemplo. Y bueno, esta observación debe ser un poco más detallada. Yo, por el ejemplo, lo estoy poniendo algo más breve. Y ya con esto finalizaría, ¿no? Aquí le damos clic en guardar y nos pide una confirmación el sistema. Nos dice, desea registrar la ficha de coordinador local de votación. Acá le podemos dar sí o no. Para el ejemplo le voy a dar que sí. Y bueno, ya esa ficha estaría registrada. Pero, ¿qué sucede, no? Tal vez después, un poco más tarde, sí se logra entrevistar al coordinador del local. Puedo volver aquí a la ficha 2, gestionar, y me muestra mi local, pero aquí ya cambia algo. Para este local, como esta ficha ya fue aplicada, me aparece, ¿no? Como finalizado, pero me da la opción de todas formas de modificar. Entonces yo puedo darle clic en modificar y me muestra, ¿no? Que aquí ya estaba, inicialmente yo lo había marcado como no a la primera pregunta, pero puedo volver, marcarle en sí y bueno, en ese caso ya podría responder todas las preguntas. Y bueno, aquí tenemos también preguntas de llenado de datos. Eh, la pregunta uno, por ejemplo, es de selección única. Ahí el sistema en algunos casos te va mostrando que llenes la hora. En ese caso ya tenemos este control, ¿no? El pequeño reloj nos aparece, donde podemos seleccionar fácilmente la hora. Bueno, lo que nos quedaría aquí es completar simplemente la ficha, responder todas las preguntas y aquí en la 12, como ejemplo lo voy a usar. Esta pregunta 12, por ejemplo, es una pregunta característica porque tiene una opción excluyente. La última opción excluye a las otras dos. Aquí, por ejemplo, la pregunta dice, ¿qué institución está encargada de la seguridad externa del local de votación? Aquí yo podría seleccionar ambas opciones, las primeras dos que dicen Fuerzas Armadas y Policía, o marcar la última opción que dice sin seguridad, ¿no? En este caso, por un tema de lógica, las dos primeras se van a limpiar. Se marca sin seguridad y prácticamente las dos anteriores dejan de estar marcados. Y así, hay varios de esas preguntas que tienen una respuesta excluyente, entonces hay que fijarse en eso un poco. Ya, entonces aquí vamos completando. Aquí en la 15, por ejemplo, hay una pregunta condicional. Nos envía a la pregunta 17. Si acá marco la opción no, la pregunta 16 queda bloqueado. Si marco sí, se habilita la opción 16. La pregunta 16, perdón. Si marco no, se limpia la pregunta 16 y tendría que ir a responder la 17. Ya sí, tendría que responder todas estas preguntas, marcar una última observación y aquí ya podría actualizar. Bueno, eso sería respecto a la ficha 2. Ahora pasaríamos con la ficha 3 y marcamos inicio. Ingresamos a la ficha 3. La ficha 3 también se aplica a locales de votación, por lo tanto aquí nos mostraría al ingresar a la ficha 3 el local de votación al que
estamos asignados como supervisores. Le damos clic en registrar. Igualmente aquí, en la parte superior se nos muestra datos del comisionado, datos del local de votación, y más abajo estarían todas las preguntas que ya, ustedes estas preguntas ya lo han revisado, ¿no? Más temprano, ya se les ha explicado cuáles son las preguntas y cómo se debería llenar. En lo que es la parte del sistema, nosotros ya hemos implementado todos los campos según las fichas en físico que se les ha explicado. Y aquí van a poder, pues, ingresar todos esos datos. Entonces aquí tenemos todo el conjunto de preguntas. Aquí también tendríamos que grabar, sí, llenar todo y grabarlo, ¿no? Ahora pasemos a la ficha 4, que es la de instalación de mesas de sufragio. Ingresamos también igual. Y aquí en la instalación de mesas de sufragio sí hay un comportamiento un poco diferente de las otras fichas, porque aquí ya no nos carga local de votación, sino nos carga directamente las mesas, ¿no? Las mesas de sufragio. Estas mesas de sufragio serían todas las mesas del local de votación en este caso. Y aquí sí hay un comportamiento o una regla que se va a aplicar en el sistema, y es que si es que un supervisor ya inicia a registrar la ficha para un determinado, para una determinada mesa, por ejemplo, aquí yo puedo elegir la primera mesa, que es la 149 aquí. Si le doy clic en registrar, esta mesa ya quedaría reservado para mí. Entonces ningún otro supervisor ya podría registrar esta ficha, ¿no? Para este local. Digo, para esta mesa, perdón. Entonces aquí más o menos va a funcionar como una especie de reserva. Ahora voy a ingresar, dándole clic en registrar. De la misma forma, aquí tenemos un resumen, datos de la ficha, datos del comisionado, mesa de sufragio, datos de la mesa, ¿no? Aquí nos muestra el nombre del local, ID del local, el número de la mesa, el número de lectores de la mesa. Y más abajo ya estarían las preguntas, ¿no? Las preguntas que ustedes ya han visto en las fichas físicas. Entonces aquí nos pide seleccionar una hora, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, según la pregunta, de 6 a 12 horas, especifique la hora, ¿no? Si yo selecciono otra hora pasada de las 12, aquí me alerta el sistema, porque aquí hay una restricción de que debe ser una hora entre 6 y 12 horas. Ok, vamos a ponerle 8 y 50, por ejemplo. Y ahora sí me acepta. Y bueno, ya tenemos el resto de preguntas. Vamos a llenar aquí, por ejemplo, la mesa de sufragio, la instalación. La pregunta 2 vamos a llenarla. Ya. Esta es una pregunta condicional. En la primera pregunta nos dice, ¿no? Si es que marcamos la opción A, ir a la pregunta 4. Bueno, entonces la 2 no la vamos a poder llenar, está bloqueado, la 3 tampoco. Nos tocaría pasar a la pregunta 4. Ya. Aquí nos pide la cantidad de miembros de mesa. Aquí hay una validación
de máximo 3, ¿no? Máximo 3 personas. Por lo tanto, la suma total de estos campos debería dar como máximo 3. Si aquí intento ponerle 2 o otro valor, ya el sistema me va a bloquear, porque la sumatoria total máxima tiene que ser de 3. Entonces, si yo lo pusiera los 3 titulares, por ejemplo, aquí, entonces ya los otros campos ya no se permiten. Podría ser también que hubiera 2 titulares y algún suplente. Y ya en ese caso, ya no podría poner más datos en los otros campos. Bueno, ahí ya el sistema tiene esa validación de máximo 3. Ya más abajo tenemos la pregunta de B otros. Nos pregunta la 5, personeros acreditados. Esta es también una pregunta con una alternativa excluyente. Aquí podría ser que ambas organizaciones tengan personeros acreditados, o puede ser que solo uno, o puede que ninguno. Si le marcamos aquí no hay personeros, lógicamente el resto de opciones se va a limpiar. Aquí vamos a ponerle que ambos tienen. Y por último nos pregunta sobre los observadores. Esta también es otra pregunta con una opción excluyente al final. Si al final le marcamos no hay observadores, se desmarcan las alternativas anteriores. Aquí yo le voy a poner para el ejemplo que no hay observadores. Finalmente me pide observaciones. Completo aquí un detalle y le doy en guardar. Aquí me pide una confirmación. Le voy a dar que sí registrar. Y bueno, ya con eso estaría registrado. Ahora pasaríamos a la ficha 5. Y la ficha 5 también se aplica sobre locales de votación. Por lo tanto, al ingresar a la ficha 5, nos va a mostrar los locales asignados al supervisor. Ingresamos a registrar. En la parte superior es la misma que las anteriores, datos del comisionado, datos del local. Y en esta ficha 5 de incidencias sí hay una diferencia importante respecto a las otras fichas. Y es que la ficha 5 no tiene una restricción. Eso significa que en la ficha 5 como incidencias, una o más personas o supervisores en este caso podrían registrar múltiples incidencias. No hay un límite. Esto ya depende de la necesidad. Si hay bastantes incidencias, incluso múltiples supervisores podrían registrar incidencias para un mismo local. No hay un bloqueo como en las otras fichas. Por un tema de orden, esta ficha 5 no se muestra todas las preguntas desde el inicio, ¿no? Porque ustedes habrán visto que en la ficha física hay un listado bastante extenso de preguntas, pero están clasificados básicamente en 3 bloques: incidencias electorales, incidencias sobre la organización del acto electoral, y el otro grupo de incidencias sobre hechos de violencia.
Aquí el sistema te pide primeramente que decidas qué tipo de o qué grupo de incidencias vas a registrar. Por ejemplo, aquí voy a registrar incidencias sobre hechos de violencia. Le voy a marcar la alternativa C, le doy clic en siguiente. A continuación me visualiza un selector aquí, un selector con todas las incidencias ya preestablecidas pertenecientes, ¿no?, a este grupo C. Aquí, por ejemplo, tenemos hechos de violencia ejercida contra miembros de mesa, hechos de violencia ejercida contra miembros de los organismos electorales, hechos de violencia ejercida contra otros actores y así. Y al final aparece otra incidencia sobre hechos de violencia. Si es que ninguna de estas opciones anteriores se ajusta a lo que nosotros queremos registrar, siempre al final va a haber una opción de otros. En este caso es otro. Podemos seleccionar ese otro y darle clic en siguiente. Y aquí sí, ¿no? Como esta es una incidencia no contemplada, digamos, entonces lo único que me pide el sistema es registrar un detalle. Detalle de incidencia no contemplada en la lista predefinida. Eso tendría que poner. También el sistema tiene la opción de regresar. Si es que tal vez me equivoqué en seleccionar, puedo darle aquí en anterior. Hay otro botón en el lado izquierdo, anterior, y regreso y puedo volver a seleccionar la opción que deseo. O de repente aquí me equivoqué y seleccioné mal el grupo, también puedo regresar atrás. Acá hay un botón que dice anterior. Y puedo irme hasta el inicio y volver a seleccionar el grupo de preguntas. Para el ejemplo voy a cambiar. Ahora quiero registrar incidencia de tipo electoral. Alternativa A. Siguiente. Aquí seleccionaría una lista de los que ya están preestablecidos para el grupo A. Por ejemplo, aquí se me ocurre, no se trasladó la mesa de sufragio para facilitar el voto de la persona con discapacidad. Por ejemplo, selecciono este. Una vez que seleccionas una pregunta preestablecida, en la parte inferior aparece una descripción, en un recuadro de fondo celeste, nos muestra, ¿no?, una descripción de qué trata ese tipo de incidencia. Aquí, por ejemplo, nos dice, se identificó que no se facilitó el voto de la persona con discapacidad en el módulo temporal de votación, es decir, no se trasladó la mesa a este módulo. Entonces aquí, claramente en la descripción nos dice qué tipo de hecho es el que debería yo registrar eh, para esta selección, digamos. Ya, una vez que estoy seguro de que coincide con el hecho que yo estoy tratando de reportar, le doy en siguiente. Y ahora sí, pasaríamos propiamente al llenado, ¿no? Ya estaríamos pasando propiamente al llenado de preguntas. Primero, aquí para esta incidencia A15 nos pide el número de mesa. Aquí nos aparece un listado con todas las mesas del local de votación. En este caso, para este local, tenemos dos, la 90.149 o 900.149 y la 900.150. Puedo seleccionar uno de ellos. Y luego nos pide aquí la persona con discapacidad afectada.
y pongo un nombre, por decir algo. Nos pide un DNI, completamos el DNI. Más abajo está el tipo de discapacidad. Este es un selector múltiple. Voy a seleccionar dos, discapacidad física, sensorial, y finalmente nos pide en la parte C que describamos el hecho. Describir detalladamente el hecho a reportar. Ya completé. Ahora le doy en siguiente. Y en la parte final ya nos pide algunas preguntas más sobre instituciones intervinientes en este caso. Este también es un selector múltiple. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, fiscalizador del local. Voy a ponerle policía, Ministerio Público, Defensoría, ¿no? Puedo marcar varios. Más abajo me pide el momento en que sucede la incidencia. Voy a darle, por ejemplo, en votación. Y al final tengo ya la opción de guardar la ficha. En la parte inferior derecha tengo el botón guardar ficha. Le doy registrar. Me pregunta, ¿no? Si deseo registrar. Le digo sí. Sale una alerta que me dice que ya fue registrada la ficha. Aquí le daría en aceptar. ¿Y qué pasa? En este caso, en la parte inferior ya se muestra mi incidencia, ¿no? Ahí está el tipo de incidencia, algunos datos de la persona afectada y el estado. En la ficha física ustedes habrán visto que las incidencias no solamente se tratan de registrar, sino también hay que darle seguimiento y actualizar el estado al final. Al final, cada incidencia debe tener un estado solucionado, no solucionado o desconoce. Entonces, alguna de estos estados finales, sí o sí debería tener, ¿no? Cada incidencia debería tener alguno de los estados finales. O bien ha sido solucionado, o bien no se solucionó finalmente. O bueno, por último, se podría marcar también como que se desconoce, ¿no? Ya no se sabe qué pasó con esta incidencia. Me imagino que va a haber algunos casos también que sí puede darse. En este caso yo lo voy a marcar como solucionado. Y ya, en este caso, mi incidencia ya estaría marcado como solucionado. Entonces, en la parte superior, yo puedo seguir registrando. Por ejemplo, voy a registrar una incidencia más de tipo C. Voy a darle a hechos de violencia. Me muestra el detalle de qué trata esta incidencia. Le voy a dar en siguiente. Y bueno, aquí me pide ya otra información, ¿no? Entonces, al igual que en la ficha física, cada tipo de incidencia me muestra distintos tipos de preguntas que debo responder. Algunos piden datos de personas, otros simplemente te piden marcar algunas opciones y entonces depende mucho de qué tipo de incidencias selecciones, ¿no? Al inicio. Entonces, no todas las incidencias te van a pedir DNI o nombres de personas, ¿no? En este caso, por ejemplo, no me pide datos de personas al inicio. Primero me pide tipo de agresión, luego me está pidiendo identificar al agredido. Acá me pide un nombre. Le voy a poner un nombre. Ya. Pero en esta opción C, por ejemplo, me da la opción de que
pueda marcar que se desconocen. Yo estoy poniendo un nombre, pero podría también acá decir, no se sabe. Al final no se supo quién fue el agredido, entonces puedo marcarlo también como desconoce. Entonces el sistema está bastante eh, bien trabajado para darles varias vías de salida. No es como que no les restringe a que den una sola respuesta, sino que les da opciones de salida. Bueno, aquí en la D nos dice, identifique si la persona agredida forma parte de algún grupo vulnerable. Bueno, voy a marcarle, por ejemplo, adulto mayor. Eh, Más abajo me dice identificación del agresor. Aquí, por ejemplo, puedo marcar desconoce, ¿no? De repente el agresor ya logró escapar y ya no está en el sitio, entonces difícilmente se va a poder saber, ¿no?, quién es el agresor. En este caso puedo marcarlo desconoce. Ya. Al final me pide describa el hecho. Describir a detalle el hecho. Le doy acá en siguiente. En la parte final me pide instituciones intervinientes. En la mayoría de incidencias siempre al final nos va a pedir las instituciones intervinientes, ¿no? Aquí le voy a marcar, por ejemplo, Defensoría y Ministerio Público y ninguno más. ¿En qué momento? Digamos que durante el escrutinio, puede ser. Finalmente le deben guardar ficha. Sí, registrar, aceptar. Y en la parte inferior se agregó, ¿no? Aquí en la parte inferior hay un listado que me va a ir mostrando todas las incidencias que voy registrando yo como supervisor. Entonces es una lista que se va generando en la parte inferior. Ahora, si quiero, digamos, editar, me equivoqué en marcando una opción o tal vez la descripción no fue eh, adecuado o lo suficientemente detallado y quiero cambiar. Aquí en la parte inferior de este ticket, de esta incidencia, hay un lápiz de color celeste en el que puedo dar clic. Ya, si le doy clic ahí, me abre otra vez el detalle de la incidencia y puedo modificarlo. Aquí, por ejemplo, yo le puse persona agredida se desconoce, ¿no? De repente ya logré identificar, entonces acá desmarco se desconoce y pongo el nombre, ¿no? Le voy a poner Marcos Ramos, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces aquí entré ya a editar, bajo abajo le doy siguiente y guardar. Acá me pregunta si deseo actualizar, le doy que sí. Ficha actualizada me dice, aceptar y ya, ¿no? Con eso ya estaría actualizando. Ahora, hay casos en los que las incidencias no se van a poder editar. ¿En qué casos? Por ejemplo, si yo me equivoqué en seleccionar el tipo de incidencia, ¿no? Digamos que yo quería registrar una incidencia electoral, pero por error seleccioné el tipo de incidencia sobre hechos de violencia. Ya terminé de registrarlo todo y luego me doy cuenta, no, pero esto era una incidencia electoral. ¿Qué hago? Voy a poder cambiar el tipo de incidencia. En este caso la respuesta sería que no. Lo que tendría que hacer es simplemente eliminar la incidencia aquí en la lista inferior. En la parte superior derecha de las incidencias también hay un icono de un tachito en color rojo. Entonces tendría que darle clic ahí, ¿no? Le doy clic ahí, el sistema me dice, ¿quieres? Aquí yo podría darle que sí y desaparecer. Bueno, una vez que le doy en eliminar, pues se quitaría de esta lista. En este caso le voy a dar cancelar para mantenerlo ahí.
Y bueno, y así, puedo ir registrando varias incidencias, las que sean necesarias, y no tiene un límite al final. Esto ya es a criterio de los supervisores. No hay un límite. El sistema no les va a dar un límite al respecto. El único límite sería el horario, ¿no? En este caso, el horario tentativo que estamos viendo nosotros sería desde las 6:30 am hasta las 11:59 pm. Posiblemente esto sea, no es un horario ya final, ya depende del comité. Ellos nos indicarán hasta qué hora permitirán registrar incidencias, todo eso. Eso ya depende del comité, no depende del área de TI. Y finalmente pasaríamos a la última ficha que sería la 6, la de escrutinio. Eso se ubica en la parte inferior ya de este listado. Le doy en gestionar ficha y aquí me aparece el listado de mesas otra vez. En este caso aparecen mesas porque el escrutinio, recordemos que se aplica a cada mesa. Por cada mesa por cada mesa se aplica una ficha de escrutinio. Bueno, le voy a dar en registrar. Esta ficha, de hecho, es bastante corta respecto a preguntas, no son muchas preguntas. Lo difícil tal vez sea, según nos han reportado, conseguir la foto, ¿no? del acta o del cartel de resultados. Bueno, son pocas preguntas, entonces vamos a completarlo. La primera pregunta sobre el desarrollo del escrutinio nos dice si los miembros de mesa que realizaron el escrutinio son los mismos. Acá le voy a poner que sí. Los personajes acreditados que están presentes durante el escrutinio, ¿quiénes han sido? A ver, yo lo voy a poner de ambas agrupaciones. Observadores que participaron, aquí le voy a poner que no hubieron ninguno. Podría marcar también que sí, nacionales, internacionales o no hubieron. En este caso, para el ejemplo, le voy a poner que no. Hora de cierre. En este caso, le damos clic aquí en el campito y en el celular se nos va a mostrar un reloj. Para el ejemplo, voy a poner justamente la hora en la que estamos, 21 horas con 8 minutos. Listo. Más abajo, conteo de votos. En este conteo de votos, el sistema tiene una validación, pero no es una validación bloqueante, sino que es una validación referencial nada más. Para el conteo de votos, se hace una validación con el número de electores. Aquí en la parte superior, en, en fondo morado, vemos nosotros los datos de la mesa de sufragio. Y ahí, en el campo de número de electores, nos muestra aquí un 123, por ejemplo, ¿no? En ese caso, idealmente, en el conteo de votos, el total debería sumar 123 como máximo. Ya si suma más de 123, ahí en esta mesa se supone que debe haber algo raro. El sistema te da la alerta, pero no te va a bloquear. Ya, entonces empezamos a llenar los datos. Voy a ponerle, por ejemplo, 60 aquí, 60 a la segunda agrupación. Vamos a ponerle 2 votos en blanco y un voto viciado, impugnado 0. Y el total de votos emitidos. En esta parte del total hay algo muy, muy importante que sí me gustaría que no se olviden, es que el sistema
no va a sumar el total de votos. No hay una suma automática de parte del sistema. Y eso no es que sea un error, sino que está hecho de esa forma. ¿Por qué? Porque el sistema va a recoger los datos tal como están escritos en el acta, ¿no? O en el cartel de resultados. Justamente aquí, en la pregunta, en la 5 nos dice, ¿no? Registra el número de votos obtenidos, anotar los mismos números que muestra el acta de escrutinio o cartel de resultados. Eso quiere decir que el sistema aquí no tiene por qué sumar automáticamente ni hacer ese trabajo, sino que el supervisor tiene que escribir tal y como ve los números en el acta o cartel. Si aquí hay un error en en el acta o cartel, digamos que aquí no era 60, pero a ver, digamos que acá le puso, ya, en la suma vamos a hacer, en la suma. En realidad acá debería sumar 123, pero en el acta o cartel los miembros de mesa se equivocaron y sumaron mal y le pusieron 120 nada más. O le pusieron más, ¿no? 125, digamos. Entonces, el supervisor aquí tendría que llenar así tal como está, con el error, porque la idea acá es recoger los datos tal como se ven en el acta o cartel. Entonces, para el ejemplo, yo le voy a llenar 125 el total. En realidad, la suma no es 125, sino es 123. Pero, pues yo lo vi así en el acta y tengo que llenarlo así. No es responsabilidad del supervisor corregir esas cifras. Ya. El sistema de todas formas manda una pequeña alerta que dice esto, que esta acta va a estar observada, ¿no? Porque ya de todas formas, si se ha hecho mal la suma, es un acta que no está correcto. Pero no es un bloqueante. Finalmente, la 6, que sería digamos, el producto final, la carga de una fotografía del acta de escrutinio o cartel de resultados. Entonces aquí yo le puedo dar en acta, por ejemplo, o cartel de resultados, dependiendo de lo que yo como supervisor consiga, ¿no? Posiblemente sea un poco más difícil conseguir el acta, porque ya de la primera vuelta tenemos la experiencia de que el acta es un poco más difícil de conseguir, pero el cartel de resultados que pega afuera de los locales de votación posiblemente sea más sencillo. Pero lo ideal sería que coincidan el acta. Lo ideal es que consigan el acta. Ya si no se puede el acta, la otra opción sería el cartel. Bueno, aquí yo selecciono, digamos que yo sí logré conseguir el acta, selecciono acta y luego se habilita el botón subir archivo. Cuando se habilite el botón subir archivo, le doy clic y pues aquí me abriría la cámara del celular. En este caso, como estoy yo en un ambiente de pruebas, no me va a abrir la cámara, obviamente, porque esto no es un celular, sino es un emulador. Pero en el celular se le va a abrir la cámara y también va a tener la opción de seleccionar una foto de su galería, ambas opciones. O bien saco una foto en ese mismo instante por mi cámara, o bien cargo una foto que posiblemente ya lo tomé más antes, ¿no? Posiblemente tomé más antes y estoy haciendo mi reporte después, también es posible. Y acá tendría que seleccionar una foto. Luego registro mis observaciones en caso de que haya, porque esto es opcional en realidad. En este caso yo pondría el el conteo total de votos
Es incorrecto porque la suma, incorrecto, la suma debería ser 123, pero los miembros de mesa colocaron 125, ¿no? Esa sería mi observación para el ejemplo. Y con esa observación ya tendría que guardar, ¿no? En este caso el sistema no me va a permitir guardar porque no estoy subiendo un archivo. Bueno, cuando suba el archivo ya me estaría permitiendo guardar. Y ya con esto estaría concluyendo, ¿no? Las 6 fichas. Y bueno, hasta ahí llegaríamos con esta presentación del sistema de fichas. Si hay, tal vez habrá preguntas o, bueno, daría más bien paso a la ingeniera Liz para que ella nos indique qué es lo que sigue.